quiero que abran sus Biblias en Juan 19, versículo 17, por favor. Juan 19, capítulo 17, y quiero leerlo hasta el 42. Vamos a leer un poquito. Juan 19, del 17 al 42. Vamos a leer un poquito, después oramos y al terminar de la oración yo voy a estar explicando algunas cosas que creo que son importantes. No vamos a ver todo todo esto que vamos a leer el día de hoy, solamente vamos a ver algunos puntos y en base a esos puntos, bueno, nos vamos a estar enfocando en la cruz, prácticamente en la cruz. Ese va a ser el enfoque del día de hoy. Incluso yo le puse como tema lo que sucedió en la cruz, porque eso es importante para nosotros, lo que sucedió en la cruz. Así que, ¿ya tienen todos sus Biblias en Juan 19, 17? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo. Bueno, yo lo leo, ustedes me siguen con su vista y al final vamos a orar. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, Jesús vio que ya todo estaba consumado y dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Perdón. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esto lo está viendo Juan. Juan está escribiendo y por eso dice ahí: el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice la verdad, para que vosotros también
creáis. Este es el propósito. Verso 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Oramos? Papá, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque a través de esta lectura podemos recordar lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Creo que a través de esta lectura nos quedamos sorprendidos cómo puedes mostrar tu amor para con nosotros. Permite que cada parte que veamos el día de hoy solamente pueda afirmar la seguridad del amor que te tenemos por lo que has hecho por nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque hoy podemos estar recordando y viendo algo que es verdadero. No una fábula, no una historia, sino algo que dice el autor, que él lo vio y lo ha escrito para que nosotros podamos creer. Espíritu Santo, toma el control y permite que lo que hoy vayamos a ver pueda transformar nuestra vida y podamos agradarte en todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Creo que todos sabemos y lo que hoy se celebra, o lo que hoy la gente reconoce, y me llama a mí la atención el que podamos nosotros quizás enfocarnos en este momento. Porque pareciera que cuando uno es cristiano y hablamos de la muerte de Cristo, pareciera que, ya me lo sé. Pareciera una historia, una película, ya sé, yo sé que Jesús murió, fue a la cruz, resucitó, eso ya me lo sé. Pero creo que uno tiene que meditar, recordar, y quiero usar esta palabra, valorar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo decía hace rato, yo me quiero enfocar en la cruz, porque el día de hoy a la cruz lo hemos aprendido a ver como algo romántico. ¿Por qué? Porque la cruz me habla del amor de Dios, la cruz me habla de una iglesia. Ves un lugar donde hay una cruz y ves de la iglesia. Una cruz te hace recordar de Dios. Una cruz a veces la podemos traer colgada y bueno, nos hace pensar, ay, qué bueno es Dios. Pero en aquel tiempo, la cruz era un instrumento de tortura, de una ejecución pública. En aquel tiempo, era algo que ni se mencionaba, ni se hablaba de la cruz, porque era lo peor que le podía suceder a una persona. Cuando alguien pensaba en la cruz o se veía la cruz, lo único que representaba era muerte. Era algo malo, era algo que era para los criminales y no para cualquier criminal. Era para los criminales más malvados, más perversos, porque la cruz era especialmente para ellos. No solamente eso, la cruz era un lugar también de humillación, porque era algo que todos lo iban a ver, iba a resaltar que era lo peor, una persona que no era bien vista, despreciada completamente, y era un instrumento o un lugar de humillación.
Algo que me llama la atención, porque algunos consideran que esta cruz no era tan grande. De repente vemos algunas imágenes donde vemos la cruz como muy alta. Algunos dicen que esta cruz no era pequeña, pero no estaba tan alto. ¿Por qué? Porque la idea que tenía la cruz es que cuando alguien llegara al lugar donde está la cruz y viera a una persona que está crucificada, se pudiera ver, casi mirar a los ojos, para que esta persona pudiera a veces comparar o que pudiera saber que si él hacía lo mismo que esa persona, era el lugar que iba a estar, ¿sí? Entonces, gracias. Entonces, era un lugar horrible. Incluso era común que alguien pudiera incluso escupirle. Sí, porque otra vez estamos hablando de una persona perversa, mala, violenta, lo peor, y estaba en la cruz y la gente podía llegar y podía escupirle, gritarle, burlarse completamente de esa persona porque estaba en un lugar público. Hablando de esto, que era humillación, algunos consideran que estaban completamente desnudos, que era una vergüenza. O sea, el estar ahí no era un premio. El estar ahí era lo peor, ¿sí? Entonces, esto me habla de la condición de la cruz. Era un lugar donde morían esos criminales y era tanto el dolor que una persona pasaba en ese momento o estaba en ese momento que la mayoría morían asfixiados, porque su cuerpo caía, no podía respirar y ellos morían asfixiados. Nos consideran que estando la cruz, estando crucificado, lo que había abajo de esa cruz, ahí en la tierra donde estaba, había sudor, había sangre, había orina y las heces. O sea, es un lugar horrible. No sé si alguna vez han visto a alguien de repente, a veces cuando alguien se desmaya, no sé si es natural que el cuerpo se relaja y se hace del baño. Bueno, imagínate en el dolor. Entonces, no era nada atractivo el lugar, no era nada agradable ese lugar, y entonces era algo denigrante. Estar en ese lugar, en ese momento, en la cruz, era algo denigrante, y lo peor era en el día. Esto es para que podamos darnos una imagen, porque de repente cuando vemos a las imágenes de Jesús en la cruz de Calvario, de repente lo pintan pues solamente con una o dos gotitas de sangre, con una corona y aparentemente limpio y todo normal, pero no. Jesús estaba en un lugar completamente de dolor, de angustia, y todo lo estaban viendo. Incluso algunos de los que eran crucificados no eran enterrados, morían y ahí los dejaban. Algunos pensaban que no eran tan malos que no podían enterrarlos en la tierra porque contaminaban la tierra. ¿Y qué hacían? Los dejaban ahí. Y podía venir un animal y los empezaban a picar. Podía venir un animal carroñero y podía comérselos. Era algo completamente horrible. Y simplemente a lo mejor los tiraban en el basurero. Entonces, todo esto que estamos hablando de la cruz, creo que es muy diferente a quizás a la cruz que de repente nosotros nos imaginamos. El día de ayer que estábamos viendo con nuestro hermano César, que Jesús estaba orando y angustiado, es porque Jesús sabía lo que le venía, lo que le esperaba. Y era tanta angustia que era su sudor, dice ahí que eran como gotas de sangre. No es que sudaba sangre, no, pero habla de lo espeso, como cuando cae la sangre. Así era, simplemente por la angustia. Y yo quiero que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos imaginamos la humillación, el dolor, el sacrificio que realmente Jesús estuvo pasando, estaba sufriendo.
Interesante, porque Jesús fue a la cruz para que nosotros no fuéramos a ese lugar. Él estuvo dispuesto a sufrir. ¿Para qué? Para que nosotros no pasemos por esa humillación. El punto principal del tema está en Romanos 5:8. Algunos se lo saben de memoria, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mi propósito del día de hoy, ojalá lo pueda lograr, es que tú puedas entender que lo que Jesús pasó era un lugar que te correspondía a ti y a mí. Porque algo que podemos recordar es que Jesús no pecó, Jesús no hizo nada indebido, Jesús no falló, Él fue obediente, lo vimos ayer, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ese lugar estaba preparado para nosotros. Mas me dice ahí, mas Dios mostró su amor para con nosotros. Es tan grande el amor de Dios que estuvo dispuesto a dar su vida, a dar a su Hijo, a morir por nosotros en la cruz. Entonces la cruz es un lugar de amor para nosotros, mientras que para Jesús es un lugar de maldición, de humillación, de dolor, de quebranto, de tragedia. Y todo esto lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver en la cruz? Pues puedo ver su amor. Mira, regresando un poquito allá a la lectura, simplemente Juan 19:17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y simplemente dice, del versículo 17 al 18 dice: y ahí le crucificaron. Y a un lado estaba un hombre malo, a otro lado estaba otro, y me dice que Jesús estaba en medio. Jesús está comparado, puesto con otros malhechores, con gente perversa, gente mala, y de lo peor. En medio de esa gente está Jesús. Y me dice ahí que fue llevado a la cruz. ¿Después de qué? Después de haber sido golpeado, de haber sido lacerado. Pero Jesús está en ese lugar. Fue azotado por los romanos una y otra vez con coraje. Fue azotado por los romanos con unas bolas que golpeaban, pero también había huesos que en el cual cuando golpeaban se encajaban, y al momento de regresarse rasgaba el cuerpo, la sangre brotaba de esa gente. Te puedes imaginar si a veces con una astilla nos andamos muriendo, ¿no? No, Jesús no. Jesús está sintiendo un golpe completamente uno tras otro. Le pusieron una corona de espinas, que era una espina gruesa, en la cual a él le abrieron. ¿Te puedes imaginar? Esta parte es una parte que para nosotros sangra mucho, ¿no? Que se encajen ahí las espinas. Dice, nada más como referencia, no vayan para allá, en Juan 19:2: y los soldados entretejieron una corona de espinos y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aparte de todo esto, se están burlando de Jesús. Esta es la escena. Y acabamos de leer: y ahí le crucificaron. Y yo quiero detenerme en este lugar. Yo quiero detenerme aquí porque quiero hablar de lo que sucede cuando crucificaron a Jesús. ¿Qué sucede en la cruz? Y vamos a ver algunas cosas. La primera, ¿sí? La cruz es un lugar de sentencia. Es lo primero, ¿sí? La Biblia me muestra que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Romanos qué? Romanos 3:23, ¿sí? Entonces, todos pecaron. Cada uno de nosotros podemos vernos ahí. Todos hemos pecado. No hay alguien que no haya pecado.
No hay alguien que pueda decir, aunque a veces hay gente que dice, yo nunca he pecado. Todos pecamos. Ese es Romanos 3:23. Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces me dice a mí algo: todo aquel que ha pecado, la consecuencia de ese pecado, ¿cuál es? Muerte. Cada hombre que ha pecado merece estar muerto simplemente porque ha pecado, porque ha fallado delante de Dios. Esa es la condición del hombre. El hombre está separado de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestras obras, tenemos derecho de acercarnos a Dios, porque es nuestra condición pecaminosa. Pero mira lo que dice Colosenses 2:14. Vamos para allá, por favor. Colosenses. Hay una acta que nos es contraria. Hay un decreto que Dios ha dicho que dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado merece la muerte. O todo aquel que ha pecado debe morir. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, ese es un acta que Dios estableció. Pero me dice Colosenses 2:14 que Jesús en la cruz dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Lo que sucede en la cruz es que Jesús anula ese decreto. Dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. O sea, es lo que hace Jesús. Todos nosotros merecemos la muerte, una muerte espiritual. Cada uno de nosotros merecemos estar lejos de Dios. Ese es el acta que estaba en nuestra contra. Esa es la condición del hombre. Aquí no hay nada que hacer. Aquí estamos perdidos. Pero al momento que Jesús da su vida en la cruz del Calvario, lo que Él está haciendo es anulando ese acta que era contraria. Esa acta que decía que tú necesitabas morir porque pecaste. Él, al ir a la cruz, al perdonar nuestros pecados, bueno, se anula esa acta y entonces yo estoy libre de esa condenación que había en contra de nosotros. ¿Estamos? ¿Qué es lo primero que vemos? Que la cruz es un lugar de sentencia donde Jesús pagó lo que nosotros merecíamos. Segundo punto, la cruz es un lugar de redención. Efesios 1:7. La cruz es un lugar de redención. Dice así: en quien tenemos redención. Me voy a detener ahí porque tengo que saber qué es redención. Bueno, redención era un acto en el cual era comprar algo para dejarlo libre. Y está enfocado completamente en un ejemplo de un esclavo. En aquel tiempo era muy común lo de los esclavos, y alguien que tenía a alguien como esclavo tenía una acta, una carta que mostraba que le pertenecía a esa persona como esclavo. Entonces alguien era esclavo, iba a vivir esclavo para siempre, y los esclavos se podían vender o comprar. Entonces tú podías ir y comprar un esclavo, pagabas el precio, te daban la hoja, la carta, hoy sería como la factura, y ese esclavo es tuyo. Pero había un hecho que se llamaba redención. No había manera de que un esclavo pudiera ser libre. O más bien, la única manera es que alguien comprara a ese esclavo y luego esa persona le diera la carta a ese esclavo y lo dejara libre. A ese acto se llama redención. Es comprar a alguien para dejarlo libre. Entonces nosotros, al estar sin Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Obedecíamos el pecado, practicábamos el pecado y por consecuencia venía la muerte. ¿Qué hace Jesús?
ahí donde estábamos leyendo en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre. Fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué sucedió? Jesús, al derramar su sangre en la cruz de Calvario, a través de su sangre nos ha comprado a cada uno de nosotros. Éramos esclavos. ¿Se acuerdan que cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento tenía que sacrificar un animal para que derramaba su sangre, después lo sacrificaba por completo y entonces pudiera haber el perdón de pecados? Y no podía haber perdón de pecados si no había derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, a través de su sangre, nos ha comprado. Mira lo que dice Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque antes así se había el perdón. Antes había un animal, se degollaba, se quemaba y se hacía un sacrificio, y a través de esto había un perdón de pecados. Pero hay un momento donde Dios dijo, ya eso ya no más. Y me dice ahí, y no por su sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra vez, fuimos comprados por sangre, no de un macho cabrío, no de un becerro, sino con la propia sangre de Cristo. ¿Para qué? Para tener una eterna redención. Fuimos comprados para siempre. Y esto me gusta, porque esto simplemente me ayuda a entender que si Él me compró para siempre y le pertenezco para siempre a través de su sangre. ¿Estamos? Entonces, eso es parte de su redención. ¿Qué más hay en la cruz? La cruz es un lugar de rescate. Este me gusta mucho, Primera de Pedro 1:18-19. Bueno, no quiere decir que los demás no me hayan gustado, ¿verdad? Pero me llama la atención que me abre un poquito más el panorama, porque me dice que es un lugar de rescate. ¿Por qué? Dice Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo, ¿qué es lo que sabemos? Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquí me habla de la condición del hombre. El hombre estaba viviendo en una condición vana. Estaba yo estudiando un poquito el libro de Eclesiastés, donde dice que todo es vanidad. Y una de las definiciones del original de la palabra vanidad viene siendo como humo, que de repente se puede ver, pero no lo puedes agarrar, no lo tomas, y por más que quisieras, se te va. Entonces, cuando yo entiendo esto, me dice que fui rescatado de vuestra vana manera de vivir. Me habla de la condición que es el hombre, en el cual está hueco, está vacío, y aunque a lo mejor a alguien le pueda gustar su estilo de vida, es como un humo, es como nada, está vacío, está hueco. Dice ahí, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, me dice que fui rescatado no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea, no se pagó a través de oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, nuestra vida estaba perdida sin Dios. Esa es la condición del hombre. Lamentablemente así es el hombre, peca, falla, se equivoca. Y el hombre sin Dios está condenado a una muerte eterna. El hombre no lo quiere creer. El hombre dice, ay, está buen hombre. Acabo, nadie me asegura que en otra vida vaya a vivir tormento. Yo prefiero estar preparado porque la vida me lo enseña.
a vivir tu vida como quieres y un día no tener solución. Pero me dice que fuimos rescatados a través de la sangre preciosa de Cristo. Y aprendamos algo. La sangre preciosa de Cristo solamente sirve para el perdón de pecados. ¿Cierto? A veces la queremos utilizar para otra cosa. No. La Biblia me dice que a través de la sangre de Cristo yo fui rescatado. ¿Por qué? Porque fui comprado con su sangre. El hecho que Jesús está en la cruz derramando su sangre. El hecho que Jesús está se está desangrando en la cruz, solamente lo hizo con un propósito: rescatarte a ti, rescatar mi vida que estaba perdida. En la cruz es un lugar de reconciliación. Efesios 2:16. Un lugar de reconciliación, ¿por qué? Porque el hombre, en el momento que peca, está en una enemistad contra Dios. Cuando el hombre comete pecado, le falla a Dios y hay un pleito, una enemistad con Dios, porque Dios no puede haber donde hay pecado. Y entonces esa separación, Jesucristo vino a arreglarla. Dice Efesios 2:16, y mediante la cruz, recuerden lo que pasa en la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Cuáles ambos? Tanto a judíos como gentiles que han creído en Jesús. Simplemente por creer lo que Jesús hizo en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. Si Cristo no hubiera ido a la cruz de Calvario, ni tú ni yo podíamos acercarnos directamente delante de Dios. Entonces cuando yo tengo que ver lo que hizo en la cruz, tengo que valorarlo más. Porque si hoy, levante la mano, ¿quién de ustedes en alguna ocasión han sentido la presencia de Dios en su vida? Levante la mano, ¿quién? Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ninguno de nosotros tuviera esa experiencia. Ninguno. Porque mi pecado me separa de Dios. Pero el hecho que Él sufrió la cruz es para que tú hoy, y tú y yo hoy, podamos estar reconciliados con Él. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice así: y por medio de Él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otra vez, la cruz, la sangre de Cristo en el Calvario trae una reconciliación, trajo una paz. Ahora, qué bendición, ¿no? Porque no es lo mismo ser enemigo de Dios que ser amigo de Dios. A veces lo hemos enseñado aquí, a veces se cree que Satanás es enemigo de Dios y no. Dios es tan soberano, tan poderoso, y Satanás es tan sabio, usando esta palabra. ¿Por qué? Porque sabe que con Dios no se puede poner a las patadas, porque nuestro Dios es poderoso, ¿cierto? La Biblia me dice que Satanás es un servidor de Dios, pero sí me dice que es mi enemigo, vuestro adversario. Claro que sí. Pero tengo que aprender algo. Si Cristo no hubiera muerto, yo estaría siendo un enemigo de Dios. Pero por cuanto murió en la cruz y nos ha reconciliado, hoy tenemos paz con Él. ¿Qué más pasó en la cruz? La cruz es un lugar de santificación. Mira lo que dice Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué me habla eso? Simplemente, ¿qué es santificar? Escoger, apartar, separar para Él.
Todos aquellos que hemos sido llenos o cubiertos con la sangre de Cristo, hemos creído lo que hizo en la cruz de Calvario, hoy somos apartados para Él, somos santificados. Antes había el pecado no me permite acercarme a Dios, pero hoy su sangre que me limpia de todo pecado me permite que puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, ¿sí? La cruz también, voy a ir un poquito más rápido. Colosenses 2:15, la cruz es un lugar de triunfo, sí, de dolor, de angustia. Se burlaban de Jesús, pero ahí está la victoria que Él nos ha dado a nosotros. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades. Esto me habla de todo poder espiritual, gobierno espiritual, ¿sí? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde venció Jesús? En la cruz. Recuerden, cuando vino a este mundo, Él era hombre, era Dios, pero era 100% hombre. Pero Él fue el único que ha podido vencer al diablo, a las principadas, a las potestades, a la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, para nosotros es un lugar de victoria, porque es el lugar donde Él derramó su sangre, entregó su vida, hizo un sacrificio perfecto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Por último, en la cruz es un lugar que nos acerca a Dios. Efesios 2:13. La cruz es un lugar que nos acerca a Dios. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay mejor lugar para conocer a Dios que en la cruz del Calvario. Por eso Jesús nos dijo en su palabra: aquel que quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Recuerde, la cruz solamente era para morir. Y 3, sígame. ¿A dónde? A la cruz, a morir. Tú no puedes tener un encuentro con Dios si no vas a la cruz. Tú no puedes cambiar tu vida si no vas a la cruz. Nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios no puede avanzar si no vamos a la cruz del Calvario. La idea no es que hoy digas: ya me lo sé, porque estoy seguro que todo lo que yo te he estado diciendo hoy no es nuevo para ti. Lo que yo quiero que puedas valorar es que lo que tú recibiste ahí en la cruz. Y te digo algo, y que no fue fácil. No fue fácil. Regresando a Juan, vamos a brincarnos hasta el versículo 28, por favor, al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ya había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la sacaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué pasó? Jesús dio su vida por ti y por mí. En otros pasajes que no vamos a leer, en un momento Jesús llega a decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios haya querido dejar a Jesús solo, sino que fue el momento en que el pecado cayó sobre él. ¿Y saben qué me encanta? Cuando Jesús dice: consumado es. Porque cuando Jesús dice consumado es,
sabía que la ira de Dios había sido satisfecha. ¿Cómo satisfecha? Dios había dicho que el hombre que pecare tendría que morir. Y la única manera era a través de un sacrificio puro y sin mancha. Si el sacrificio no era correcto, el sacrificio no era aceptado. Y Jesús, como un cordero puro y sin mancha, entrega su vida. Y Jesús sabía lo que estaba haciendo. Sabía que el momento que estaba dando su vida estaba acercando a cada uno de nosotros con Dios. El propósito era el perdón de pecados. El propósito era que pudiéramos acercarnos a Dios, porque nosotros no nos podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. Y está Jesús ahí. Y cuando Él dice consumado es, está diciendo Dios ha aceptado el sacrificio. A mí me gusta porque si gustan ir, Alison, ir cambiando para proyectar lo que yo quiero ahorita enseñar. En uno de los comentarios puedo aprender que la palabra consumado dice tetelestai en el griego antiguo. Y era una exclamación de ganador. ¿Por qué? Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio por el pueblo estaba esperando a que saliera el sacerdote y dijera consumado es, el sacrificio fue aceptado. Y salía el sacerdote y decía tetelestai, y era como decir el Señor aceptó nuestro sacrificio, somos perdonados. Y el pueblo entraba en un gozo, en una alegría, en una fiesta. ¿Por qué? Porque había habido perdón de sus pecados. Cuando Jesús está en la cruz y está diciendo consumado es, está diciendo el sacrificio ha sido aceptado.